Bienvenido a tu espacio Ágora en la web, donde te ofrecemos a través de la reflexión filosófica la posibilidad de alcanzar una vida exitosa y llena de prosperidad. Bienvenidos a Ágora en la web, el espacio de y para la reflexión filosófica del hacer en la vida diaria. Bienvenido a todos nuestros oyentes. En la producción y conducción de este espacio web, quien te habla, Obed Delfín, productor nacional independiente 27440. Es un placer compartir con ustedes. En las redes sociales nos pueden conseguir a través de consultoría, asesoría filosófica Obed Delfín, en la web, en una página web obeddelfin.wit.com, YouTube o el canal, como saben, Obed Delfín, en el blog para seguir estos temas que siempre tratamos aquí, obeddelfin.blogspot.com. En ISU hay algunas publicaciones, isu.com, Obed Delfín. Es un placer en este espacio donde estamos y vamos a tratar diferentes temas filosóficos que están referidos a nuestro hacer en la vida diaria. Hoy vamos a tratar un tema acerca de eso que siempre buscamos y deseamos, que es la paz espiritual, la tranquilidad, la felicidad. Sin embargo, nos preguntamos, ¿qué buscamos cuando decimos esto? Es decir, que buscamos la paz, la tranquilidad o la felicidad. Para disertar sobre esta pregunta, nos basaremos en el cuento de Jorge Luis Borges, El Inmortal. Un cuento por demás interesante, donde un anticuario de nombre Joseph Cartefilius de Esmirna, buscando por allí la ciudad de los inmortales, la encuentra, llega a esa ciudad después de un periplo. Se encuentra en esta ciudad un troglodita, dice Borges, echado en la arena, en estado ruinoso, es decir, cubierto de polvo, mirando con los ojos medio abiertos, mirando al cielo. Es decir, en un estado que podríamos decir de postración. ¿Quién es este troglodita? Todavía no nos lo dice Borges y lo iremos viendo a medida de que el cuento. El anticuario recorre la ciudad, que considera una ciudad sin memoria, un mundo muy antiguo, donde hay una posibilidad perdida del lenguaje declinable y personal. Y allí pasan días, pasan años, en esta ciudad de los inmortales, donde no ocurre ningún acontecimiento, aparentemente. Llega un día, sigue en la narración de Borges, que ocurre el acontecimiento. ¿Y cuál es este acontecimiento en este cuento? La lluvia, una leve lluvia. Cuando comienza a llover, y vamos a ver en esta lluvia, en ese aletargamiento de aquel troglodita indolente, y nos pasa a nosotros, y aquí comenzamos a relacionar la pregunta inicial con el tema que estamos tratando. Muchas veces en nuestra vida estamos llevando una vida con escasos acontecimientos, o acontecimientos que no repercuten en el hacer diario de nuestra vida, es decir, no lo hacen, no nos llevan a la reflexión ni nos llevan a atender a cosas externas. Y estamos de alguna manera como ese troglodita allí, acostados, recostados, mejor dicho, en el hacer de una vida. Pero ha ocurrido un acontecimiento acá, y el acontecimiento ha sido la lluvia, que ha hecho que el troglodita salga de su aletargamiento, porque entendamos algo, la falta de acontecimientos en la vida nos conduce a la inacción, al no hacer nada. En este sentido, entonces, el acontecimiento tenemos que ver que es un acontecer, un ocurrir, un hacer o algo que ocurre o algo que nosotros hacemos que ocurra. Y en este momento, entonces, comenzamos en este acontecer, en este ocurrir, comenzamos a construir nuestro proyecto de vida.
En ese momento podemos decir que nos acontecemos, es decir, que somos una apertura al mundo. Nos hacemos presencia en este momento para nosotros y lo demás. Es, por ejemplo, lo que nos ocurre mucho en la adolescencia. A todos nos ocurre, es decir, no es que la niñez sea un estado de aletargamiento, sino que hay un despertar, es decir, ocurre un real acontecimiento, porque en la niñez uno tiende a vivir mucho a través de la vida del otro, a través de la vida del padre, de la madre, de los abuelos, pero ya en la adolescencia va a ocurrir un acontecimiento propio que nos hace acontecer, nos hace ocurrir, nos hace hacer cosas. En la narración que de los inmortales, de Borges, el inmortal, el acontecimiento es un acontecimiento externo, es la lluvia que hace despabilar a aquel troglodita al cual el anticuario había puesto el nombre de Argos. En un momento que le dice Argos, se dirige a este troglodita, el troglodita dice: Argos, perro de Ulises. Y en ese momento el anticuario, el personaje del cuento de Borges, se da cuenta de que con quien está hablando, o con a quien ha estado contemplando y que está acostado indolentemente, es Homero, el autor de la Ilíada. ¿Y qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que al conseguir la inmortalidad, ya toda empresa, todo hacer en la vida se convierte en un hecho vano, banal, fútil. Estos inmortales construyeron esa ciudad, una ciudad desquiciada, sin sentido, y después entraron a estar en un mundo de indolencia, en un mundo, vamos a decirlo en una terminología, de un estar echado allí. Aquí vemos entonces que hay, y entregados además a una pura especulación, a una especulación pura, están absortos, extraídos del mundo. Tenemos que entender, y lo dice Aristóteles, que la mera especulación sin acción es algo vano. Muchas veces no es que estamos en la inmortalidad, y hay un dicho por allí que dice que estás esperando o que estás pensando en la inmortalidad del cangrejo. El dicho en cuestión va a referirse a esta condición, ¿verdad?, de indolencia, de no hacer nada, de estar en un aletargamiento, y entonces nos encontramos en ese estado de este troglodita, es decir, en la inacción. Esto nos lleva a que el hecho de la pregunta inicial, ¿qué buscamos cuando queremos esa paz del espíritu, esa tranquilidad, esa felicidad? Es decir, muchas veces pensamos en la inacción, en no hacer nada, como dice Mancini, tirarnos a la Bartola allí, ¿no?, en algún lugar de este planeta. No obstante, como sujeto, como individuo, siempre nos estamos orientados hacia una acción, y a una acción que nos tiende a ser útil para nosotros y para los demás. Es decir, que tenemos conciencia de nuestras acciones, de nuestros haceres. Ante esta indolencia, ¿verdad?, que nos muestra Borges en el cuento señalado, va a anteponer, no porque dispute con Borges, sino que Heidegger plantea lo que es el ser para la muerte. El ser para la muerte, que en una primera instancia suena extraño, es la posibilidad de todo acontecer, la posibilidad que tenemos nosotros como personas de plantearnos en esta vida todo proyecto posible de vida. Es decir, que somos una posibilidad de construir todo acontecimiento, de construir nuestra propia vida. La inmortalidad, como vemos, o como percibimos, ante esta posibilidad de todo acontecimiento, de este ser para la muerte, de este proyecto de la vida, la inmortalidad es la desmesura del tiempo. Y si en esa desmesura del tiempo estamos, o fuera del tiempo, como es el caso de los inmortales, ¿qué importa hacer algo? ¿Qué importa hacer algo?
hacer cualquier cosa. Cuando nos encontramos en ese estado de la desmesura del tiempo, el tiempo se nos va. Una de las razones que pasa ya después que nos hacemos personas adultas, nos damos cuenta de cuánto tiempo perdimos, particularmente en la adolescencia, porque en la adolescencia todos nos consideramos inmortales, todos nos consideramos que vamos a vivir permanentemente en esa juventud. Pero después nos damos cuenta que no, que el tiempo está presente en nuestro hacer. Y comenzamos entonces de ese abandonar de la adolescencia, en este caso que refiero, pasamos entonces a asumir la posibilidad de nuestro hacer en la vida, de nuestro proyecto. Porque entonces nos damos cuenta que la vida es finita. En ese sentido es lo que Heidegger llama el ser para la muerte. La finitud es del hecho de tener conciencia de hacer las cosas, del afanarnos cada día. Es decir, somos conciencia de nuestras desgracias, de nuestras compensaciones, de nuestros triunfos, en la medida que estamos insertos en ese mundo, que estamos en un mundo finito, en un mundo de hacer. Buscamos la felicidad, buscamos la paz, buscamos la tranquilidad, porque estamos en esa constante hacer, en ese tiempo que se nos diluye en las manos, que nos resulta inatrapable. Por eso mismo entonces que nos planteamos un proyecto a alcanzar. En el caso, cuando pensamos la paz, la tranquilidad, la felicidad como una inacción, se convierte en una ficción. Por ejemplo, que no nos imaginamos unas vacaciones en un absoluto no hacer nada, ¿verdad? En una inacción total. Estamos pensando como el inmortal, en un no hacer nada que nos lleva a un aletargamiento. Pero ¿qué resulta? Después que casi siempre nos pasa, después que tenemos unos días de no hacer nada, de estar en una inacción absoluta, nos empieza a picar el cuerpo por hacer algo, nos empiezan a picar las manos, las ideas por ir y hacer algo en esta. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. En tu espacio web estás escuchando Ágora en la web, el primer espacio filosófico para alcanzar una vida reflexiva y exitosa. Regresamos a Ágora en la web, tu espacio para la reflexión filosófica en el hacer diario. Como señalaba en la primera parte, al caer en ese estado de indolencia, de inacción que nos lleva muchas veces a la búsqueda o la pretendida búsqueda de una paz, de una tranquilidad, o en el caso de estar perdidos en la vida, nos encontramos en ese estado de inacción, más o menos como ha referido Borges en el cuento del inmortal, al referirse a Homero, en ese estado de abandono que se encuentra. Ante este estado de abandono o ante esta circunstancia o esta situación o estado, Heidegger señalaba que había planteado que el sujeto, el hombre, es un ser para la muerte, entendiendo ser para la muerte un sujeto que está dentro del tiempo, es decir, un sujeto que se afana, una persona que está en la acción, buscando la acción como su proyecto de vida o su proyecto de vida. Y señalaba la referencia a la pérdida de ese tiempo que a veces no valoramos. La vida es la conciencia, señalo, de la pérdida de la gracia del tiempo. Es decir, estamos dentro del tiempo y el tiempo nos consume, somos un ser de la temporalidad. Esta conciencia es la permanente búsqueda que luchamos entonces por alcanzar una felicidad, una paz, una tranquilidad que se nos diluye de la mano porque somos sujetos capaces de hacer cosas, es decir, sujetos, personas de asumir nuestro pensar hacer, y en ese asumir de nuestro pensar hacer nos insertamos en el mundo
mundo que nos rodea y además somos mundo además, ¿ves? Para modificarlo, para adaptarnos a él. Tenemos que entonces saber entender en esta temporalidad el manejar los límites de nuestras acciones, los instrumentos necesarios para llevar adelante nuestra praxis y así poder en esta praxis hacer la construcción, producir elementos. Tenemos entonces que estar atentos a algo que compramos muy fácilmente en el mercado de la felicidad, que es esa tranquilidad, ese estado placentero que sí, todos necesitamos el estado placentero, buscar, no lo estoy renegando, pero no es un no hacer nada, es un hacer en el cual nos insertamos permanentemente en la construcción de nuestra vida. Es decir, si en una felicidad si no tiene sentido, o en una paz y una tranquilidad que no tienen ni sentido ni significado, no somos sujetos. Cuando entramos a la felicidad o entramos o a la búsqueda de esa tranquilidad, es porque buscamos un sentido y un significado a nuestra vida, es decir, a la fuerza de ese compromiso, de la necesidad de hacer una praxis, de estar constantemente haciendo cosas. Como vemos entonces, en nuestra vida no es solamente una acción ciega, es decir, nuestra acción tiene que ser deliberada adecuadamente con vista a un fin. La felicidad, la paz, la tranquilidad tienen vista al fin y con vista al fin, y por eso va a ser una acción. Nos encontramos más bien en ese estado de inacción, en un estado de desamparo, en un estado de ensueño. La vida, por el contrario, tiene que ser interrogada para ser realizada. Tenemos que ganarnos a la vida, porque la vida es una construcción. Tenemos que entonces entender que construir y reconstruir la vida es un acto o una acción, una praxis permanente. No hay un llegar en la vida, no hay un puerto. La vida siempre es un navegar permanentemente. Eso que buscamos a veces para un llegar, un puerto, que la paz, la tranquilidad, sencillamente es un momento de paz, de tranquilidad, en el sentido de un aparentemente dejar de hacer, pero que no es posible porque somos un proyecto que estamos siempre conducidos a la praxis, a la acción. Si no, caemos a un costado de la vía, a un costado de la vida, a un costado del hacer, y nos convertimos en aquellos seres indolentes, aquellos seres de la inacción que nos señalaba Jorge Luis Borges. Pregonamos entonces tanto la felicidad, sí, porque vivimos en estados de desventura, de infelicidad, y pensamos que detenernos es llegar a la felicidad, es llegar a la aventura. Por el contrario, no. La vida es sentimiento, siempre es experiencia, por ello la vida es renovación de nosotros mismos. El estado de infelicidad o el estado de desventura no es por la acción, es por otros elementos que no vamos a tratar acá, porque no es el tema principal y ya tendremos oportunidad de tratarlo. Por ello la vida siempre es creación, producimos la necesidad, el fin, los medios, los obstáculos. Es decir, la vida depende entonces de la búsqueda, no de la felicidad. Es en la búsqueda, a través de esa búsqueda, en la que podemos llegar a la felicidad, que incluso cuando nos damos cuenta a lo largo de la vida, es en el haber buscado, en el haber hecho cosas, en las acciones, en las praxis, lo que nos ha dado la felicidad, y no el apartarnos de las acciones. Por eso nos aburrimos hasta de estar en esos estados de paz, de tranquilidad. Nos vamos para una playa, por ejemplo, donde todo es calma, no hay ruido, no hay personas, estamos allí tranquilos, y a los 2 días ya queremos regresarnos, queremos volver a meternos en el trabajo, en la ciudad. Somos así, somos sujetos inquietos, somos sujetos insatisfechos.
Pero en esa insatisfacción tenemos que canalizarla para que la vida la podamos vivir, es decir, para que en la vida podamos desplegar nuestras posibilidades, nuestros proyectos y logremos entonces vivir una vida con más plenitud, no ignorando todo esto, por todas estas necesidades, todas las vicisitudes que estamos, porque si las ignoramos, entonces que lo que caemos es en mundos idílicos, en quimeras. Entonces, ¿de dónde proviene? Nos preguntamos, en este mundo de acción, en este mundo de proyectos de vida, ¿de dónde venimos? ¿De dónde proviene eso de lo que vivimos? Proviene de nosotros mismos en primera instancia, proviene de nuestra relación con nuestro entorno, proviene propiamente también del entorno, de lo exterior. Por lo tanto, la felicidad, la paz, la tranquilidad, es un ir descubriendo, ¿no? Un ir descubriendo y afirmando nuestro pensar hacer en el entorno y en el entorno también que nos influye a nosotros, porque todo pensar hacer nos transforma y todo pensar hacer transforma también nuestro entorno inmediato. Toda acción entonces es una acción sobre nosotros mismos, pero también una acción sobre personas que están cercanos a nosotros. Tal vez en ello está nuestra felicidad y allí es donde debemos pensar que la felicidad no está en un lugar aparte de nosotros, sino que la felicidad está junto con nosotros, está en nuestro hacer, está en nuestro constante día a día de ir haciendo una praxis para hacer una vida de acción, un proyecto de vida más realizable, más coherente, más llevadero. Hemos llegado por hoy al final de tratar este tema. Siempre es un placer compartir con ustedes a través de este espacio. Agradecidos a todos en la producción y conducción de este espacio web. Quien te habla, Obed Delfín, productor nacional independiente 27440. Espero que el tema tratado sea de utilidad en tu vida diaria. Te espero en Ágora en la web. Ha sido un placer compartir contigo. Muchas gracias. Te esperamos en tu espacio Ágora en la web, donde te ofrecemos temas